en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Aleluya. Y leemos en el verso 21. Le damos lectura a la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, con el propósito que el mundo crea que tú me enviaste. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, por la enseñanza que has separado para nosotros en este día. Permite que el Espíritu de gracia nos ministre para que podamos entender, asimilar, internalizar, retener y practicar la enseñanza que has separado para nosotros hoy. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, oh Dios, que tu Espíritu alcance a los que nos pueden ver a través de este medio, sean ministrados en la fe en forma poderosa. Dios Todopoderoso, te pedimos con confianza en el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria y la honra ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. La última vez que estuvimos hablando sobre esta sección del tema, la constitución de la fe, estábamos hablando sobre la sección del principio de identidad. Y hoy nos proponemos terminar esa sección sobre el principio de identidad. Estuvimos hablando sobre el amor de la fe, de la confianza de la fe, del gozo de la fe. Hoy quiero tocar dos puntos de esa misma sección de la identidad de la fe, y es la unidad de la fe y la abnegación de la fe. En ese pasaje, la unidad de la fe busca que lleguemos a identificarnos con la dinámica de unidad dentro de la Trinidad. Cuando estamos hablando de Trinidad, estamos hablando, aunque la Biblia no usa esa palabra en las Sagradas Escrituras, la realidad de tres personas en el ser divino está muy patente, muy claro en las Sagradas Escrituras. Es un solo Dios que conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esa relación de estas tres personas hay una unidad perfecta. Por eso cuando decimos Dios, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando decimos el Padre, estamos hablando de la persona del Padre. Cuando decimos Espíritu Santo, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Y cuando decimos del Hijo o el Señor Jesucristo, estamos hablando de la persona del Hijo. Pero cuando decimos Dios, estamos hablando de tres personas que se relacionan entre sí, y esa relación es perfecta, esa unidad es perfecta, esa comunión es perfecta, esa dinámica es perfecta. Al punto que el Señor Jesucristo dijo, cuando oró al Padre, le dijo, Padre, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y en el verso que nosotros leímos dice, Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Qué cosa tremenda, hermanos queridos. Hermanos, eso para nosotros ahora, en el tiempo y en el espacio, va a ser un poquito difícil
comprender a la dimensión que es, se nos va a hacer un poquito difícil comprenderlo hasta que no lleguemos allá y cuando lleguemos allá, si Dios quiere darnos a conocer cuáles son las dimensiones y la dinámica de unidad que existe en Dios, tal vez la conozcamos, pero aquí simplemente necesitamos aceptarlo, conocerlo, expresarlo, vivirlo, comunicarlo por fe. Nada más. Dios es uno. Dios es uno. Aleluya. Y eso se le hace difícil a la gente decirlo, Dios es uno. ¿Y cómo Dios es uno y hay tres personas? ¿Cómo es eso? Mas, sin embargo, mire, aceptamos la idea de un solo gobierno que se manifiesta en tres ramas y no podemos aceptar la idea de un Dios que se manifiesta o que tiene tres personas. Porque nuestro gobierno es uno, con tres ramas de gobierno, pero es un solo gobierno. Si nuestro gobierno es uno y tiene tres ramas, ¿por qué nuestro Dios no puede ser un Dios, solo Dios, perfecto en unidad? El gobierno no es perfecto, mas sin embargo es un solo gobierno. Una constitución que amarra las tres ramas para hacerlo un solo gobierno. Mas sin embargo nuestro Dios son tres personas y las tres personas son divinas y las tres personas son perfectas y las tres personas se conocen a profundidad cada una de ellas. El apóstol San Pablo dice que el Espíritu de Dios conoce aún lo profundo de Dios. Qué bueno es el Señor. Hermanos, qué bueno servir a nuestro Dios, ¿verdad que sí? Él es perfecto, perfecto en todas sus expresiones, perfecto en todos sus caminos, perfecto en todos sus mandamientos, perfecto en sus estatutos, perfecto, aleluya, en sus demandas, perfecto en todo lo que Él nos pide, Él es perfecto. Él, en su voluntad, Él es perfecto, en su diseño, Él es perfecto, en su plan, Él es perfecto, en su propósito, Él es perfecto, en sus obras es perfecto, en su palabra, Él es perfecto, en todo lo que Él quiere hacer e hizo y hará, Él es perfecto. Una unidad perfecta. Bueno, pero Él dijo que nosotros tenemos que buscar en la expresión de nuestra fe, tenemos que buscar esa unidad. Versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, el Señor oró por nosotros. 2000 años atrás oró por nosotros. Aleluya. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. O sea, no simplemente que seamos uno entre nosotros, sino que seamos uno como iglesia, seamos uno en ellos. O con ellos. Hermano, estamos hablando de palabras mayores. Para que la iglesia, los creyentes, los hijos, todos seamos uno en la relación nuestra unos con los otros y luego seamos uno en Dios. Bueno, ese es precisamente lo que enseña la doctrina de la iglesia como cuerpo de Cristo. El cuerpo físico tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. No son muchos cuerpos, es un solo cuerpo, muchos miembros, pero un solo cuerpo. La iglesia del Señor Jesucristo es igual, muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Y en el concepto doctrinal de unidad, somos el cuerpo de Cristo.
porque somos el cuerpo de Cristo, es que podemos ser uno con Dios. Todos unos, los miembros uno de los otros y miembros unidos con Dios. Aleluya. La gloria que me diste yo les he dado, el honor. Mire, hermanos, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. En el capítulo 4 y 5 nosotros notamos que cuando aparece el Cordero en la presencia del trono y toma el libro que está en la mano del Padre y comienza a abrir los sellos, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, todos se postran delante del Cordero y comienzan a adorar y a alabar al Señor, a darle honor. Le dan honor. Y los ángeles que están alrededor del trono le dan honor al Cordero. Lo honran. Reconocen que Él es el verbo de vida, pero reconocen también que Él es el Cordero eterno. Reconocen lo que Él ha hecho en la naturaleza, que Él se añadió a sí mismo. Ellos reconocen lo que Él hizo, lo que Él logró. En esa naturaleza que el verbo se añadió a sí mismo, Él hizo cosas gloriosas, poderosas. La Biblia dice que Él se le dio un nombre. Aleluya. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, no solamente en el cielo, sino en la tierra y debajo de la tierra. Y en ese nombre que se le dio, aleluya, que se llama el Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, cuando se menciona ese nombre en el cielo, toda la creación que está en el cielo le da honor. Gloria a Dios, aleluya. Le da honor. Porque eso es lo que dice, lo que nos enseña la palabra gloria. La gloria que me diste, el honor, ese lugar. La Biblia dice que Él ha sido hecho más sublime que los mismos cielos. Y cuando está hablando de que fue hecho, no es que el verbo de vida fue hecho. Está hablando en la naturaleza humana, que Él se añadió a sí mismo. Y en todo lo que Él hizo fue hecho más sublime que los mismos cielos. Toda la creación. Y hay algo que al diablo, hermano, al diablo no le gusta. Al diablo se tuerce, pero tiene que hacerlo. Y yo me gozo cuando pienso en eso. Cuando pienso en eso, mi enemigo, porque Él es mi enemigo, es el enemigo de Dios, por ser el enemigo de Dios es mi enemigo, el enemigo suyo. Y me gozo cuando el diablo se tuerce y no quiere, pero tiene que hacerlo, que se tiene que postrar, tiene que doblar rodilla, poner la cara en el piso y decir, el Señor Jesucristo es Dios Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Eso es un aguijón para el diablo. Eso es un aguijón. Tener que hacer eso es un aguijón. No le gusta. Pero tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Pero miren, hermanos, hay algo más que al enemigo le sirve de aguijón también. Por un lado es un aguijón que tiene que darle ese honor al Señor Jesucristo. Y por otro lado hay otro aguijón que se lo voy a decir ahora. Mire el texto sagrado lo que dice. Versículo 22. La gloria que me diste. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo les he dado. ¿De quién está hablando? De nosotros, de la iglesia, queridos hermanos, de los que Él compró con su sangre, de los que Él lavó con su sangre, de los que Él llenó con el Espíritu Santo, de los que Él selló con el Espíritu Santo, de los que Él sentó a su diestra en lugares celestiales. Aleluya. Él le ha dado
el honor que Él ha recibido. El honor que Él ha recibido, Él los compartió con nosotros. Efesios 2:6 dice que Él nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y Efesios 1:3 dice que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Hermanos, estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de cualquier cosa. No es porque nosotros lo merecemos, nosotros no lo merecimos. Pero Cristo sí se lo merece. Y por causa de que Él se lo merece, y por causa de su justicia, Él compartió, ha querido compartir con nosotros esa gloria. Por eso dice Juan que cuando Él entró y vio el trono, vio uno sentado en el trono, y vio alrededor del trono 24 tronos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que esos 24 tronos y los ancianos que están sentados en esos 24 tronos no son seres angelicales, porque ellos dicen, esos 24 ancianos dicen que el Cordero nos compró, nos redimió de toda nación, de todo linaje, de toda lengua, aleluya, y nos hizo reyes y sacerdotes. Los seres angelicales no van a ser reyes ni sacerdotes en la tierra, ni tampoco han sido comprados de nación, de linaje ni de lengua, pero nosotros los seres humanos sí. Juan vio la representación de un pueblo que ha sido lavado, redimido con el sacrificio del Cordero Eterno. Aleluya. Compartiendo la gloria. Aleluya. Que se le dio al humano perfecto, como lo presenta Lucas. El humano perfecto, el Señor Jesucristo, quien damos honor, gloria, honra y culto y adoración, porque Él lo merece. Qué bueno es el Señor. Por eso Él oró. Él oró. Y dijo en el versículo 23, yo en ellos, tú en mí. Miren la unidad que existe entre el Padre y la iglesia. Jesucristo dice, yo en ellos y tú en mí. Vamos a decirlo de otra forma, Padre, tú en mí y yo en ellos. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Para que sean perfectos en unidad. La palabra perfecto ahí no es equivalente y no es sinónimo de ausencia de faltas. La palabra perfecto ahí nos está hablando de completos, como el cuerpo humano está completo. El cuerpo humano está completo. El cuerpo humano no le falta nada. Es completo. Está completo como Dios intencionó que sea el cuerpo humano. O sea, está perfecto. Nosotros lo hacemos imperfecto. Cuando comemos mucho, lo hacemos imperfecto. ¿Verdad que sí? Cuando nos descuidamos, hacemos el cuerpo imperfecto. Pero Dios lo ha hecho perfecto, o sea, que no le falta nada. Tiene todos los miembros que necesita. En ese sentido es que se usa la palabra perfecto ahí, para que ellos sean perfectos en unidad, o sea, sean el cuerpo, mi cuerpo. El cuerpo del Señor Jesucristo no puede estar distorsionado. No hay huesos quebrantados en el cuerpo de Cristo. Eso dijo el profeta, ninguno de sus huesos será quebrantado. Eso se cumplió literalmente en su muerte. Cuando fueron a quebrantarle las piernas, ya él había muerto.
y no pudieron quebrantarle ni un hueso, tenía que cumplirse la palabra. Pero el cuerpo místico de Cristo tampoco puede estar quebrantado. No puede haber huesos quebrantados en el cuerpo de Cristo. No puede haber miembros muertos en el cuerpo de Cristo. No puede haber miembros distorsionados en el cuerpo del Señor Jesucristo. Aleluya. Tiene que haber el cuerpo tiene que estar completo como Dios intencionó. O sea, es una anomalía que un dedo diga yo quiero ser la cabeza. Es una anomalía que un pie diga yo quiero ser una mano. Eso es una anomalía. Una oreja no puede ser un diente. Padre Santo. Si eso sucede, hay algo mal con ese cuerpo. Hay algo mal con ese cuerpo. Pero nosotros vemos esas anomalías dentro del cuerpo de Cristo, que hay manos que quieren ser cabezas, hay cabezas que no pueden ser cabezas, hay brazos que quieren ser piernas y piernas que quieren ser brazos, hay dedos que quieren ser brazos. Si nosotros entendiéramos la función del cuerpo, usted sabe que esta mano no puede ser completa ni puede funcionar completa si le falta este dedo. Si le falta este dedito, esta mano no va a funcionar como debe funcionar, como Dios intencionó que funcionara. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo Él puso a cada miembro y le repartió a cada miembro conforme a Él quiso. Esto no es asunto de hombres, esto es asunto de Dios, conforme Él quiso, para que seamos perfectos en unidad. Padre del cielo y de la gloria, ayúdanos a entender tu santa palabra. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca. Para que el mundo conozca, aleluya. Hermanos, nosotros a veces tratamos de hacer muchas cosas para evangelizar. Si nosotros como cuerpo funcionáramos como cuerpo de Cristo, simplemente por funcionar como cuerpo de Cristo normal, el mundo va a conocer que Cristo vino enviado por el Padre. Hermanos, apliquémosles un poquito de lógica a esto. ¿Qué nos dice la lógica? ¿Qué nos dice el sentido común? Que si yo como un miembro del cuerpo de Cristo funciono como un miembro del mundo, el mundo no va a conocer que el Padre envió a Cristo. Pero si yo como miembro de Cristo funciono como miembro del cuerpo de Cristo y no como miembro del mundo, el mundo va a conocer que el Padre envió a Cristo. ¿Qué problema tenemos nosotros, la iglesia del Señor, que insistimos en cambiar el orden establecido por Dios? Insistimos en cambiar esa unidad dentro del cuerpo de Cristo. Insistimos en cambiar esa forma que tiene el cuerpo del Señor Jesucristo. Queremos cambiar los miembros del cuerpo de Cristo, aleluya, y hacerlos miembros del siglo. Que vean el siglo en nosotros, en vez de que se vea Cristo en nosotros, queremos que se vea el siglo en nosotros. Le estaremos nosotros dando dolor de cabezas al Señor. Gloria a Dios. Que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos
que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Miren la dimensión de revelación, aleluya. Cuando nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, funcionamos como miembros del cuerpo. La mano, el que es mano en el cuerpo de Cristo funciona como mano. El que es brazo funciona como brazo. El que es dedo funciona como dedo. El que es coyuntura funciona como coyuntura. El que es piel funciona como piel. El que es cabeza funciona como cabeza. El que es pie funciona como tal. Cada miembro en su lugar. Cada uno sujeto al lugar donde Dios lo puso. Porque en esa sujeción al lugar donde Dios lo puso estará sujeto a Cristo Jesús. Padre, que aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, y cuando Cristo dijo esa oración estaba en la tierra. Él no se había ido al cielo todavía, pero dijo esta palabra: yo quiero que donde yo estoy, ellos estén. Él estaba hablando para donde él iba, pero lo dijo en forma presente, donde yo estoy, porque Cristo nunca ha abandonado su lugar. El verbo de Dios siempre ha sido Dios, nunca ha dejado de ser Dios. Por eso dijo, donde yo estoy, que ellos estén. Qué glorioso es esto, aleluya. Aleluya. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Antes de haber creado el mundo y haber creado el universo, el plan de Dios, el plan de las tres personas de Dios era ese. Antes de crear todas las cosas, ese era el plan. Que el verbo se encarnara, se hiciera humano, que no habían hecho humanos todavía, pero que se hiciera humano. Por eso en Génesis, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios estaba hablando del plan que Él había hecho en Cristo Jesús como modelo. Lucha. Que iba a hacer al ser humano conforme al modelo que iba luego a venir en el futuro para encarnarse y ser humano. El ser humano fue hecho conforme al modelo que no había venido, sino que iba a venir en el futuro para encarnarse conforme al modelo, o al ser humano que él había hecho conforme al modelo. Suena complicado, ¿verdad? Qué bueno es el Señor, aleluya. Todo eso se explica simplemente en las palabras que dijo el Señor. Señor, que donde yo estoy, Dios vive en un eterno presente. No hay pasado en Dios, no hay futuro en Dios. Dios es en un eterno presente. Dios ve todas las cosas, el pasado y el futuro, en un hoy, en un momento. Él ve todo. Y eso para nosotros es difícil porque nosotros vivimos y estamos sujetos y limitados al tiempo y al espacio. Dios no. Por eso Él dijo, donde yo estoy. Y en relación a nosotros sí dijo que ellos estén. Porque nosotros no somos Dios. Alabado sea el Señor. Qué bueno es Dios. Y la Escritura son las que dan testimonio de Él. Él le dijo a la mujer, a los creyentes cuando fueron, donde estaba la mujer samaritana, y le dijo a todos los creyentes, escudriñad las Escrituras, porque en ellas van a encontrar la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Queremos conocer al Señor Jesucristo, las Escrituras nos dan testimonio, las Escrituras nos enseñan de Cristo. Las Escrituras nos revelan a Jesucristo, nos revelan la persona del Señor Jesucristo, cómo Él cree, cómo Él siente, cómo piensa el Señor Jesucristo. Las Escrituras nos dicen, queridos hermanos. Gloria a Dios.
Efesios 4. Efesios 4. El apóstol Pablo, hablando en relación a la unidad, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Y hago un paréntesis aquí. Miren lo que Pablo dice, una fe. Porque si es una sola fe, nosotros estamos hablando de la identidad de la fe, de la consistencia de la fe, de esto de la fe, de la otra de la fe. Porque es una fe, pero tiene varias expresiones. Tiene varias expresiones. Y para nosotros saber cómo funciona verdaderamente la fe, nos hace bien conocer las expresiones de la fe. Porque Dios va a hacer, el Espíritu Santo va a hacer que cada uno de nosotros entremos en una circunstancia, en una situación, en un momento dado, para que nosotros podamos expresar alguna o tener alguna expresión de fe. Porque las expresiones de fe nos dan crecimiento, nos dan desarrollo en nuestro conocimiento del Señor y en nuestro crecimiento y desarrollo en Cristo Jesús. Las expresiones de fe son las que nos hacen a nosotros que vayamos en ese crecimiento de perfección conforme al modelo. El modelo es el Señor Jesucristo. Pero las expresiones de fe aquí en la tierra nos hacen a nosotros que vayamos hacia esa perfección. Por eso es necesario conocerlas. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El seno de Abraham está cerrado, aleluya. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo lo llena todo. Hay una canción así que se llama así, Cristo lo llena todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y cuando está hablando de perfeccionar, no está hablando de quitarnos nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros talones de Aquiles. En esas formas vamos creciendo poco a poco. Pero cuando está hablando de perfección es de hacernos completos conforme al cuerpo, conforme a su intención, para que nosotros cumplamos el propósito. No sé si me estoy dando a entender. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad. Aleluya. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Te fijan? Unidad de la fe. ¿Por qué necesitamos conocer unidad de la fe? Porque hay una sola fe. Esa fe tiene unidad de la fe, consistencia de la fe, palabra de la fe, obra de la fe. ¿Cuántas cosas? Pisadas de la fe. Que la hacen ser fe. Y nos hace bien conocer todas esas expresiones. De eso es lo que estamos hablando. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él es la medida. Él tiene la estatura que nosotros tenemos que llegar. Él tiene la medida donde nosotros tenemos que llegar. ¿Cómo lo logramos? Permitiendo que las expresiones de fe se hagan parte de nosotros.
permitiendo que las expresiones de fe se hagan parte de nuestra existencia, de nuestro caminar, de nuestro vivir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el justo su vida la va a vivir por fe. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estas expresiones de fe nos ayudan inclusive a que nos protejan en contra de los vientos de doctrinas raras, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El cuerpo es la iglesia, pero la iglesia tiene una cabeza. La iglesia es el cuerpo, porque todo cuerpo tiene una cabeza. El cuerpo nuestro, este cuerpo tiene una cabeza que gobierna el cuerpo, porque el cerebro está dentro de esta cabeza y da órdenes a todos los miembros del cuerpo a través del sistema nervioso. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo, pero Él es la cabeza. Quien le da órdenes al cuerpo es la cabeza. El cuerpo no le da orden a la cabeza. La cabeza le da órdenes al cuerpo. Y de la misma forma que la cabeza da órdenes, nuestra cabeza da órdenes al cuerpo a través del sistema nervioso, Cristo, que es la cabeza, da órdenes al cuerpo, que es la iglesia, a través del Espíritu Santo y su palabra. Ese es el sistema nervioso del cuerpo, el Espíritu Santo y la palabra. Ese es nuestro sistema nervioso como iglesia. A través de ese sistema, la cabeza nos da órdenes. Nos da órdenes para que nosotros obedezcamos y crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, es Cristo, de quien todo el cuerpo, o sea, la iglesia, bien concertado. ¿Cómo se consigue ese bien concertado? A través de la unidad. Y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Las coyunturas. ¿Ve? El cuerpo tiene coyunturas que se ayudan conforme a la actividad propia de cada miembro. Las coyunturas funcionan para ayudar al cuerpo en su función. Eso lo dice Pablo aquí, usando el cuerpo físico en una analogía para hablarnos de cómo funciona el cuerpo de Cristo. Se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Este miembro tiene una actividad que es propia de la mano. Mi pie tiene una actividad propia de pie. Mi pierna tiene una actividad que es propia de pierna. Mi pierna funciona como pierna, no funciona como mano. Mi mano funciona como mano, no funciona como pie. La actividad propia de la mano es la actividad de mano. Y la actividad del pie es la actividad del pie. De eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Que cada miembro en su función, en su actividad propia como miembro del cuerpo, ayuda al cuerpo a crecer. ¿Por qué hay anomalías en el cuerpo? Porque hay miembros que quieren ser lo que Dios no intencionó que ellos fueran. Y cuando Dios no intencionó que ellos fueran lo que quieren ellos ser, pues no están funcionando como Dios quiere que ellos funcionen. ¿Cuál es el resultado de eso? Una anomalía dentro del cuerpo. ¿Por qué hay que iglesias se dividen? Porque hay gente que quieren funcionar como Dios no los mandó a ellos a funcionar. Hay gentes en el cuerpo, en la iglesia, que quieren funcionar y quieren hacer lo que Dios nos ha llamado a ellos a hacer. Cada miembro en el cuerpo tiene vida. Cada miembro en el cuerpo de Cristo tiene vida. Pero esa vida es la vida del Señor. Y cada miembro en el cuerpo de Cristo tiene que, en su actividad como miembro, expresar la vida del Señor. Amén. Y funcionar como Dios ha intencionado que funcione. Lo que nos hace a nosotros diferentes al cuerpo físico es que en el cuerpo de Cristo una mano puede llegar a ser cabeza.
Un pie puede llegar a ser cabeza. Un dedo puede llegar a ser hombro. Pero ¿qué nos dice el texto? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se logra eso? Versículo 11 del capítulo 4 dice, Él mismo constituyó. Él constituyó. Dentro de esa constitución y la constitución de la fe, se logra que un dedo inclusive puede llegar a ser cabeza o hombro, o pierna o brazo o lo que sea. Pero es dentro de lo que el Señor ha constituido, no dentro de la voluntad carnal mía, porque yo quiero que sea así o porque a mí me da la gana que sea así. Eso no funciona en Dios, no funcionan esas cosas. Nunca han funcionado y nunca funcionarán. Los modelos bíblicos nos enseñan a nosotros eso, que eso no funciona así. Y Dios no se agrada de esas cosas, y esas cosas no honran al Señor tampoco. Entonces, estamos hablando de la identidad de la fe. Dentro de la identidad de la fe, vemos la unidad de la fe. Porque ¿quién nos enseñó a nosotros? ¿Quién es que nos enseña a nosotros esa perfección dentro de la unidad? El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. ¿Usted sabe cómo uno de los nombres del Espíritu Santo? El Espíritu de Cristo. Y Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Él no necesita al Señor Jesucristo para ser Dios, Él es Dios, su forma, su naturaleza, Él es Dios, Él es divino. Pero uno de los nombres en los cuales se da a conocer es el Espíritu de Cristo, porque dentro del trabajo que Él hace con la iglesia, Él está representando al Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y Cristo dijo en su oración al Padre y en sus expresiones a los discípulos, lo que yo he visto del Padre hacer, eso hago. O sea, está honrando al Padre. Y el Cristo nuestro, Él es Dios, queridos hermanos. Él es Dios soberano, Dios todopoderoso. Pero esas expresiones nos enseñan a nosotros de la perfección en la unidad que la Biblia está hablando. Para que nosotros en la expresión de fe, o en la unidad de fe como expresión, nosotros crezcamos y entendamos con conciencia qué es lo que está sucediendo en nosotros, qué es lo que sucede cada vez que tenemos esa expresión de unidad, qué es lo que está sucediendo. Y si somos conscientes en lo que estamos haciendo, hermanos, el Espíritu Santo supervisa todas nuestras expresiones. Dentro de las expresiones nuestras de fe es donde el Señor escoge las gente que van a trabajar en diferentes ministerios. Un modelo de eso es cuando había en Hechos 13, habían profetas, habían apóstoles, habían maestros en Antioquía. Y todos estaban ministrando todos ahí. Pero dice Lucas, y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Pablo y a Bernabé. Porque había una unidad en aquella expresión de fe ahí en Antioquía, había unidad, como el Señor quería que hubiera unidad. Gloria a Dios. Colosenses 2. Colosenses 2. Colosenses 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. La unidad de los hermanos trae consolación. La unidad de los hermanos trae consolación, porque eso es porque visitamos a los enfermos cuando están enfermos.
cuando están en sus luchas, en sus tribulaciones, vamos y estamos con ellos, compartimos y damos un culto en su casa y oramos por ellos, porque la unidad de los hermanos trae consolación. Aleluya. Unidos en amor hasta. Quiere decir que el propósito de esa unidad en amor es con el propósito de que lleguemos, de que podamos alcanzar las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Quiere decir que va a llegar un tiempo que vamos a conocer eso. Tal vez aquí no lo conozcamos. Pero Pablo dice que si nosotros funcionamos de esta forma, en esa dinámica de unidad y expresión de la unidad de fe, y crecemos en esa expresión de unidad de fe, llegará el día que vamos a conocer el misterio del Padre y el misterio de Cristo. Está aquí revelado, pero para nosotros conocerlo es un poco difícil por nuestra limitación. Yo pienso que cuando lleguemos allá, sí vamos a conocerlo, sí vamos a entenderlo. Qué glorioso, hermano, lo que nos espera a nosotros. En quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Cristo Jesús. Están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es nuestra cabeza. Él es nuestra cabeza. ¿Por qué es que a veces nosotros tenemos expresiones, los que enseñamos, predicamos, se ve más en los que predicamos, enseñamos, se ve eso, de que a veces estamos ministrando algo y de repente salimos con una revelación, con algo. No es una revelación nueva, es algo que está aquí. Pero el Espíritu Santo como que corre el telón y nos deja saber algo. O nos deja saber algo de la persona, o nos deja saber algo de la circunstancia, o nos deja saber algo que está en el corazón de Dios para que los que están oyendo lo sepan. Eso sucede simplemente por la dinámica que existe dentro de la expresión de la unidad de fe y de las expresiones de unidad entre nosotros y nosotros con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo con nosotros, para que sean unos como tú y yo somos uno, yo en ellos y tú en mí, dijo el Señor. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestro corazón. ¿Por qué si Pablo está ausente, él dice, aunque estoy ausente en espíritu estoy con vosotros mirando vuestro? Y si uno no se percata de esto, uno puede decir que Pablo se salió del cuerpo y fue allá con su espíritu. No, eso no es lo que sucedió. Es que en el espíritu de Pablo él está recibiendo la revelación. El Espíritu Santo le está mostrando a Pablo qué es lo que está sucediendo ahí. Así es que funciona esto. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Él es Dios Todopoderoso. Y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Si nosotros entendiéramos lo que sucede en esta unidad, a la cual el Señor nos llama a que vivamos aquí mientras estamos en el tiempo y en el espacio, hermanos queridos. Gloria a Dios. Pasemos a la otra parte, a la abnegación de la fe. Una característica de la fe es que renuncia a sus deseos y propios intereses. Es una característica de la fe. O sea, Pablo dijo, el justo
vivirá por fe. ¿Y cuál es una de las vivencias de la fe? La abnegación. Hemos hablado ya varias, pero ahora quiero hablar sobre la abnegación de la fe. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 24, versículo 23 en adelante. ¿Qué nos enseña la abnegación de la fe? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Y de qué nos habla a nosotros eso? Nos habla de abnegación. Porque yo tengo mis propios deseos, mis propios anhelos. Mis propios deseos, mis propios anhelos. Como dijo un hermano en esta semana, mis propios caprichos. Pero la negación de la fe renuncia a esos deseos, a esos anhelos, a esos caprichos, que a veces les llamamos son caprichos, cosas que queremos, que no están mal. Todo el mundo quiere una que otra cosa, que tal vez no la necesita, pero que quiere mejorar en algo. Pero cuando uno renuncia a esos deseos, a esos anhelos, o a esos caprichos de uno renuncia para el bien del otro, eso se llama abnegación de la fe. Porque eso es una expresión de fe. Buscar el bien de otro, eso es expresión de fe. Cuando uno busca el bien de otra persona. Y cuando un cristiano llega a cierta madurez, ese cristiano no va a buscar agradarse a sí mismo, va a buscar agradar al otro, a su hermano. Porque cuando yo tengo que levantar esta mesita de aquí, todos los dedos se unen, las piernas se ponen en una posición y los dos brazos se ponen en otra posición y se unen a lo que mi mano está haciendo para poder levantar esto. Eso es unidad de la fe. Eso es abnegación de la fe. Eso no se ve hoy mucho. Porque se ha enseñado dentro de la iglesia, dentro de las plataformas evangélicas y de las escuelas cristianas, se ha enseñado de que vivimos en la gracia y que estamos libres en Cristo Jesús, que usted puede vivir como usted quiera. Que cada cual aprenda. Me parece a mí, no sé, pero me parece a mí que cuando nosotros lleguemos allá, se van a abrir los libros y nos van a llamar a cuenta. Nos van a llamar a cuenta. Esto te pertenecía a ti en los galardones, pero las expresiones de fe, de abnegación, las expresiones de fe que se llama abnegación de la fe, tú tienes F en la abnegación de la fe. Tienes F. Porque no buscaste el bien de otros, sino solamente tu bien, tu deseo, tu capricho, lo que tú querías, lo que tú pensabas. Hermano, el cristiano puede llegar el cristiano puede llegar a un nivel de madurez y de espiritualidad que puede renunciar inclusive a su libertad. No sé si me entendieron lo que yo dije. Eso nos muestra a nosotros Pablo, lo que hizo Pablo. Eso nos muestra a nosotros el modelo y el ejemplo del apóstol Pablo, el cual dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero Pablo pudo decir eso porque Pablo se negó a sí mismo, inclusive quien predicaba la gracia y predicaba la libertad, ese concepto doctrinal fue Pablo el que lo trajo a la luz. Mas sin embargo, cuando fue a Jerusalén, los apóstoles le dijeron, Pablo, necesitamos que hagas esto por amor a los judíos. Y él lo hizo. Él lo hizo, tranquilito, como si estuviera comiéndose un pedacito de pan con mantequilla. ¿Por qué? Porque él entendía sobre estos conceptos doctrinales, estas expresiones. Amén. Pero Dios quiere que todos los conozcamos, que todos crezcamos en estas cosas. Porque nosotros no debemos agradarnos a nosotros mismos, sino agradar al hermano.
Agrade al hermano en lo que es bueno, agrádelo. No busque que alguien encuentre tropiezo o se debilite por causa de tu expresión de tu libertad. Porque si lo haces, no estás teniendo abnegación de tu fe. Hebreos 11, versículo 24. Ya estamos terminando, hermanos, por hoy esta sección de la identidad de la fe. Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué nos dice ese modelo a nosotros? Ese modelo nos está diciendo a nosotros que Moisés tuvo una expresión de abnegación de su fe. Él podía disfrutar como hijo de la hija de Faraón de todos esos beneficios que había en la casa de Faraón, de todas las riquezas, disfrutarlas, hacerlas suyas. Pero cuando se dio cuenta de quién él era, de dónde él venía, de qué pueblo él venía y de quién era el Dios de ese pueblo, el texto sagrado dice que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, rehusó disfrutar de los deleites temporales del mundo y del pecado de Faraón. Gloria a Dios. Escogió mejor ser maltratado. Padre Santo. Eso es abnegación. Escogió ser maltratado con el pueblo de Israel, o el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. El vituperio de Cristo es ¿sabe cómo Pablo le llama el vituperio de Cristo? Dice, ahora cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su pueblo. ¿Sabe cómo Pablo le llama el vituperio de Cristo? Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido no solamente que creáis en Él, sino de que padezcáis por Él. Hay creyentes en el mundo que están dando su vida por Cristo. Yo tengo tengo un video de un creyente en un país que es cristiano. Por ser cristiano, lo metieron y lo amarraron dentro de una llanta de automóvil. Y ahí en esa llanta de automóvil le quebrantaron prácticamente la espalda y luego lo encendieron en fuego, vivo, lo quemaron vivo. Y la gente tirándole así para que ardiera más, como si estuviéramos hablando de un pedazo de madera. Simplemente por su fe en Cristo Jesús. A nosotros no estamos experimentando eso, lo que a nosotros se nos pide, la iglesia aquí se nos está pidiendo que nosotros no nos agrademos a nosotros mismos, que miremos las debilidades de nuestros hermanos, que miremos la flaqueza, las expresiones de fe, tal vez la falta de conocimiento o la debilidad del hermano, las miremos y no seamos tropiezos a los hermanos. Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros, la iglesia aquí en América. Que rehusemos alimentar nuestra carne por encima de las necesidades que tienen nuestros hermanos en Cristo Jesús. Lucas 9:23. Estamos terminando, hermanos. Ya mismo nos vamos. Ya mismo se va a almorzar, no se preocupe. Lucas 9:23. Gloria a Dios. Dice el texto sagrado en Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere, si no quiere, pues no hay problema.
Pero si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Eso es si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere identificarse conmigo. Estamos hablando de la identidad de la fe. Dentro del tema, la constitución de la fe. Y dentro de la identidad de la fe, ahora estamos hablando de la abnegación de la fe. En la abnegación de la fe, si nosotros queremos identificarnos con el Señor Jesucristo, llamarnos cristianos, el Cristo de la gloria dijo, si alguno quiere identificarse como cristiano, como hijo de Dios, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Esa es tu cruz, lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Dónde tú descubres lo que Dios quiere que tú hagas? Primero, la primera fuente es aquí. Esta es la primera fuente, que descubrimos lo que Dios quiere que yo haga. La segunda fuente es lo que el Espíritu Santo te indica en el lugar donde estás. El Espíritu Santo te habla, tomando de la palabra para decirte cómo es que Él quiere que tú vivas y yo vivamos. Esa es tu cruz. La cruz no es la suegra o el santo. Amén. Puede ser que en alguna situación se constituya la cruz, pero está conectado con una expresión de tu fe. No está conectado simplemente con ella por ser suegra, es con una expresión de la fe. Amén. O suegro. Que viva la suegra. Gloria a Dios. Aleluya. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Hermanos queridos, nuestra fe, como dijo alguien, está chueca. Y el Señor quiere que seamos perfectos en unidad. Porque estamos identificándonos con el Señor. Gloria a Dios. Concluimos con este texto. Filipenses 2. Filipenses 2. Y concluimos para irnos. Aleluya. A terminar nuestro día de descanso y de adoración al Señor. Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cómo se llama eso? Abnegación. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Cómo se llama eso? Abnegación y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Cristo hizo todas estas cosas. Tuvo abnegación de sí mismo, ni siquiera por él mismo, sino para la gloria del Dios Padre. El modelo mayor, hermano, de abnegación se llama el Señor Jesucristo. Pero hay modelos de abnegación en la Biblia. Pablo, Moisés.
Abraham, Daniel, David, siervos y siervas del Señor, que se abnegaron. Tal vez en la Biblia no está tu nombre, o tal vez esté, pero fue de otra persona, pero no, tal vez no estés tú como persona, pero allá en el cielo hay unos libros que se escriben todas nuestras expresiones de fe, todas nuestras expresiones o todas nuestras faltas de expresiones de fe. ¿Por qué? Porque se supone que el justo aquí en la tierra viva por fe. Y si no vive por fe, no agrada el alma de Dios. Gloria sea el Señor Jesucristo. Dentro de la identidad, principio de identidad, tenemos el amor de la fe, la confianza de la fe, el gozo de la fe, la unidad de la fe, la abnegación de la fe. Hermanos queridos, recordemos estas cosas porque el Espíritu Santo va a hacer todo lo posible por crear situación o permitir situación para que nosotros podamos tener estas expresiones de fe. Porque en esas expresiones de fe está nuestro crecimiento. Ahí crecemos, nos vamos pareciendo más a Cristo Jesús. Amén. Pablo dijo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome lo que quedó atrás y me extiendo a lo que está adelante. ¿A qué adelante? ¿A qué? A las nuevas expresiones de fe que están adelante. ¿Y eso era para Pablo solamente? No, eso es para todo creyente. Para toda aquella persona que dice que es creyente, que es cristiano, que es hijo de Dios, que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo. Esto es para todos nosotros. Para todos nosotros. Porque todos nosotros componemos el cuerpo del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, quien es Dios todopoderoso, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor, quien nos compró con su sangre y nos ha dado de tu Espíritu para que esté con nosotros, para ayudarnos a entender tu palabra y a vivir tu palabra y a imitar a nuestro Rey y Salvador Jesucristo, a mirarlo como modelo en todas nuestras expresiones como seres humanos aquí en la tierra. Gracias, Padre, por tu propósito, por tu plan con nosotros. Padre bueno, Padre de gloria, ayúdanos a crecer, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, conforme a tu diseño, conforme a tu deseo, conforme a tu anhelo, conforme a tu voluntad, Dios del cielo y de la gloria, porque dentro de esas expresiones es que vamos a agradarte a ti y es que vamos a crecer, Señor, a todas las dimensiones que tú has escogido para que nosotros crezcamos. Y en ese crecimiento y en esas expresiones es donde vamos a recibir los galardones que tú has separado para nosotros. Ayúdanos, buen Dios Todopoderoso. Te agradecemos que nos das el privilegio y la bendición de participar dentro de este proceso de crecimiento. En el nombre del Señor Jesús, te honramos, te alabamos, te damos honor, gloria, adoración, alabanza y culto, porque solo tú mereces y solo tú eres digno. Gracias, Padre. Amén.